Dentro podcast, intento número, no lo sé, 80.000. Amiga, bienvenida de nuevo. Estoy como un poco desubicada porque tengo como un setup nuevo, por llamarlo de manera fina. Y entonces como que me estoy ubicando. El foco se quedó sin batería justo ahora, así que vamos a tirar para adelante porque es que de verdad que quiero grabar este episodio hoy. Y bueno, no me quiero enredar demasiado porque ya tenemos bastante de lo que hablar hoy. Eso sí, antes de empezar, te hago una pequeña actualización. Por si no escuchaste el episodio anterior, que de todas maneras si no lo has escuchado estás a tiempo, estás sea en YouTube que en Spotify. Te recomiendo hacerlo para enterarte como un poco más. Pero bueno, que si me ves en otro lugar que no en mi casa habitual, es porque, como te conté en el episodio anterior, mi relación terminó. Y ahora, ¿dónde estamos? Que eso es importante. Estamos en La Palma, en mi isla de origen, en Canarias. Decidí venirme un tiempo indeterminado. Pero mi corazón que sea breve, pero bueno, vamos viendo. Estoy en casa, pues eso, de mi padre, con mi familia y vamos aquí un poco a aclararnos las ideas, a sentar, a recuperarnos económicamente y luego juntas cogeremos de nuevo las maletas como siempre hemos hecho y nos iremos con las cositas a otro lado. Pero bueno, eso, que quería un poco pues informarte también porque en estos últimos días no he subido vídeo porque he estado eso, haciendo mudanza, reparando mi antigua habitación que es esta para dejarla un poco acomodada a mis nuevas necesidades. Y el otro día pues intenté grabar pero no estábamos conectando, de hecho hoy llevo aquí ya bastante rato, así que será todo un proceso, pero tú tenme paciencia como siempre y las cositas las sacamos adelante. Bueno, tengo mi portátil aquí con mi esquemita y nada, hoy va a ser un vídeo que si te gustan los temas del tarot y de las cartas y me sigues en TikTok sobre todo por esos temas, pues te va a gustar mucho porque está centrado en eso. Antes de empezar, pues eso, pequeña advertencia. Yo creo que a estas alturas de la película tú ya sabes que todo lo que yo digo siempre es mi opinión y mi visión de las cosas. Entonces, no tiene por qué coincidir con la tuya y es totalmente normal. Y nada, pero yo lo advierto por si todavía hay alguien que como que no ha entendido que mis redes, mi espacio, mi visión. Pero bueno, eso. Vamos para allá con el tema de hoy, porque si no, no vamos a acabar nunca este podcast. La primera cosa que quería tratar es una pregunta que a mí me han hecho personalmente muchas veces cuando la gente se acerca al tema de las cartas, al tema del tarot, o se enteran que tú lees o practicas este arte. Es como, ¿y cómo funciona realmente? ¿O eso quién, qué es? ¿Cómo es? Y entonces yo creo que quiero poner este tema ya sobre la mesa para poderlo quitar cuanto antes. Y es, yo creo sinceramente que nadie tiene ni idea. Es que esa es la verdad, o sea, nadie tiene idea. Y la gente, cuando tú le preguntas cómo funciona, te va a responder siempre desde lo que cree, desde lo que ha vivido, desde su propia práctica, pero esencialmente desde sus creencias, desde dogmas, religiones, folclore, lo que sea. Pero te lo va a responder desde su punto de vista, porque la realidad del asunto es que no hay una demostración científica o validada que sea como esta herramienta funciona así, punto y se acabó. Entonces, vamos por favor a empezar a admitir que en los temas, bueno, que en ciertos temas, pero especialmente en los temas esotéricos, no hay respuestas concretas y nadie sabe un carajo. ¿Podemos por favor quitarnos el manto como de que somos que por llevar una cosa a nivel profesional o intentar profesionalizarlo ya significa que tenemos todas las respuestas o que somos aquí maestros trascendidos? Es que no lo somos, no lo somos, no sabemos, no lo sé. ¿Cómo funciona el tarot? Yo qué sé, pero si quieres y quédate, si te interesa, te puedo contar mi opinión. Eso sí. Pero antes de meternos en eso, quiero ir al punto número 2 para no enredarme. Voy a intentar ceñirme al guión porque siempre me voy por las tangentes y esto luego se enreda todo. Y para algo lo hago. Y es que me gustaría, así como te dije que nadie tiene ni idea de cómo funciona realmente el tarot y que te van a responder siempre desde lo que creen ellos, también te digo que la objetividad en el tarot y en el tema de oráculos, cartas y todo este tipo de prácticas no existe, como lo oyes. La objetividad no existe. Cuando tú metes a un humano, a un ser humano en la ecuación, la objetividad se va por la puerta. Tú puedes, evidentemente, tratar de
Y ahí interviene mucho también el nivel de autoconocimiento que tenga la persona de sí mismo, de cuán identificado tenga sus patrones y sus sesgos mentales, porque eso te va a ayudar a ser lo más objetivo posible, que es lo que se trata, en tus lecturas, sobre todo cuando estás tratando con otra persona. Pero la objetividad total, absolutamente es que no la vas a conseguir nunca. Y de hecho es que yo considero que esa es la gracia de la práctica, porque la subjetividad de la persona, es decir, el contexto en el que se ha criado, en el contexto en el que se encuentra, las creencias actuales que tiene, todo ese background, bueno, también cómo ha estudiado la técnica, cómo ha desarrollado su práctica, todo eso que conforma la parte subjetiva de la persona, es lo que va a hacer la diferencia con otros practicantes. Y en tu caso, por ejemplo, si vienes a consultarme a mí, la manera en la que tú vas a conectar conmigo es porque entiendes a un cierto grado la realidad como la entiendo yo. Entonces, ese vínculo a través de nuestra propia subjetividad es lo que va a crear la conexión. Y eso es lo maravilloso de estas prácticas. Por eso, muchas veces nos encontramos con, voy a ponerte el ejemplo, en redes sociales, a lo mejor empiezas a seguir un canal de tarot en YouTube, por ejemplo, que es lo tradicional, y durante mucho tiempo estás con las lecturas de una misma chiquita, porque suelen ser chiquitas, en mi caso al menos, estás con la lectura de la misma chiquita y parece que todo te cuadra y en el momento que algo cambia, en la energía o en la práctica de esa chiquita en particular o en tu propia vida, de repente no te empiezan a encajar sus lecturas, de repente te cruzas con otro canal que te empieza a encajar más. Y esto es que es lo más natural del mundo, porque pasa como con cualquier persona por la calle, que durante un tiempo, cuando estás en la misma onda, por así decirlo, vamos a ponerlo en esos términos, puedes conectar y te puede ser útil la visión y la práctica de la otra persona, y a un cierto nivel de cuando cambia algo, ya a lo mejor no encajas con esa persona o con ese tarotista. Entonces, esto para mí, digamos, lo explica perfectamente, que todo es subjetivo y por tanto, pues cuando algo cambia, todo lo demás, si todo fuera completamente objetivo, nos servirían siempre las mismas fuentes, siempre los mismos canales de tarot, por ejemplo, y de oráculos, y yo en la práctica no he visto que eso sea la realidad. Entonces esto, muy importante también. Y esto digamos que me abre todo un meloncito muy actual, porque ella, actualidad, y es el tema de las lecturas con inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero a mí yo nunca lo he hecho en particular, pero a mí me ha parecido, sea por redes sociales, que en una aplicación que yo adoro de tarot, que sea de aprendizaje, que de hacer lecturas y demás, he visto que hay personas que me ha salido todo este tema de la llegada de la inteligencia artificial al mundo esotérico, en particular a las lecturas de tarot. Y es que hay gente que es como que le pide a ChatGPT que le lea las cartas, o ese sería como el modo más rudimentario, si lo queremos llamar así. Pero también está, por ejemplo, en la aplicación que les hablaba, la de Labirintos, que la he recomendado hasta la saciedad. Yo creo que un día voy a dedicar un vídeo entero solo a eso porque es maravillosa. La gente está empezando a poner software para leer las cartas, ¿no? Entonces tú tienes la carta del día y una serie de historias que pues están automatizadas a un cierto nivel, porque evidentemente pues son software digitales. Y entonces se abre el debate, ¿esto funciona? Y si funciona, ¿por qué funciona? ¿Significa que entonces el tema de las cartas es totalmente racional y del inconsciente? Vale, yo aquí voy a levantar la mano. A ver, si tú consideras al tarot y a los oráculos desde una perspectiva que puedes decir Jung, no sé cómo explicarlo, pero bueno, con todas esas teorías de Jung y del inconsciente colectivo, pues a lo mejor una tirada por una máquina no tiene por qué ser una mala idea, porque te va a dar, eso sí, una lectura como de manual. Vamos a explicarlo así. Es como si tú hicieras una lectura de tarot y tú la hicieras con el manual en las manos y cada carta que sale, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es decir, vas leyendo la del manual y te quedas solo con la parte objetiva de la tirada. Es
pues tú sabes que la carta del ermitaño significa esto, que la carta del loco significa esto, que el 2 de bastos significa esto, lo lees del manual, atas cabos y esa es tu tirada. Yo creo que hasta ahí toda esa parte evidentemente va a ser correcta, la máquina no va a fallar porque la máquina tiene toda la data, ¿no? De lo que significa cada carta y de lo que puede significar en cada contexto tradicional, como puede ser amor, relaciones, proyectos, etcétera. Y hasta ahí, pues claro que te puede servir. Sí. Y además, si tú enfocas las lecturas totalmente desde ese punto de vista súper racional o para intentar explorar tu inconsciente, yo creo que te puede servir. ¿Qué pasa? Que la máquina, la inteligencia artificial nunca, bueno, no sé si nunca, me estoy votando, pero por el momento no tiene la capacidad de ser subjetiva como lo son los seres humanos, es decir, no tiene un contexto, no tiene sensaciones, no tiene el feeling y no es canal de otros planos. Y aquí me estoy metiendo ya en un tema, bueno, porque aquí evidentemente va a diferir mucho de las... ups, tomar por culo la voz, de las creencias de cada uno. Pero eso, yo creo que es normal que en este tipo de tiradas hechas por inteligencia artificial, por software preparados y demás, si eres una persona, como te decía, totalmente que vas por la parte objetiva, te pueda funcionar hasta un cierto punto, pero si eres una persona mucho más espiritual, con una situación muy concreta, etcétera, creo que va a estar difícil que tú puedas conectar a ese nivel. Porque, y aquí viene mi creencia personal actual, recalco lo de actual y ahora vamos luego con eso, es que la persona que te está leyendo las cartas hace de canal a diferentes niveles. Yo cuando te leo las cartas a ti, lo pongo en primera persona para que sea más fácil de comprender. Mi idea es que hay una especie de puente y que ahí se crea una especie de mejunje entre todos mis arquetipos interiores y todos mis conocimientos impulsados, pero con una energía mágica de la vida que está por ahí debajo caminando y que es impredecible y es inexplicable al momento, que para mí es como esa magia subyacente. Tú la puedes llamar universo, en algunos momentos yo también la llamo guías, tú la puedes llamar ángeles, la puedes llamar Dios, como sea. Para que sea como friendly para todos, lo podemos llamar energía de la vida subyacente. Así como no nos metemos en tesituras extrañas. Pero yo creo que está presente. Yo creo que está presente y eso es algo que muchas veces en mi vida, y aquí me voy a ir por otro lado, muchas veces en mi vida he intentado suprimir, he intentado para también por el miedo a equivocarme o que la gente no pudiera entenderlo o a encasillarme en partes más místicas, siendo yo una persona bastante, iba a decir racional, pero no, bueno, da igual, creo que se me entiende. Quería modernizarlo, digamos. Bueno, se me fue completamente porque, claro, me entró una llamada, pero lo que estaba diciendo es que muchas veces a lo largo de mi vida, siendo yo una persona, digamos, bastante racional, siempre recalcar el hecho de que yo veo estas herramientas desde un punto de vista moderno y aplicadas a la actualidad, pues quería un poco diferenciarme y que no se me malinterpretara con las creencias tradicionales, pero es que en este momento de mi vida no puedo ignorar todo lo que a veces ocurre en una sesión de cartas y es que muchas veces tú tienes, bueno, y fuera de una sesión de cartas, y esto hablaremos en otros momentos de esos hitos intuitivos y de qué creo yo que sea la intuición y de, bueno, eso ya lo tocaremos en otro tema, pero cuando tú estás en una lectura de cartas, pongamos el ejemplo, y a ti te llega una información que tú no tienes modo de saber de una forma además muy evidente y muy contrastada por la otra persona, y cosas muy específicas y un símbolo y después es el tatuaje de la persona a la que le estás leyendo, no lo sé, no puedo negar esa magia, esa energía subyacente que yo creo que participa activamente en la lectura y que se suma, es que no creo que no sea compatible o que no sea complementario con que yo traiga toda esa subjetividad, todo ese contexto a mi interno. Yo creo que
se me utiliza a mí como canal para esa persona en concreto, porque yo poseo el lenguaje interior y la forma de comunicar que va a ser adecuada para que la otra persona en ese momento reciba su mensaje. Es que es brutal, pero literalmente, pero lo que de verdad que para mí ya es innegable, o sea, es que no lo quiero negar más, es que hay algo que yo no controlo en las tiradas, si es que controlo algo, pero hay algo que definitivamente se escapa a mi conocimiento y que no puedo explicar y que está muy presente y que forma una parte fundamental de mis lecturas. Y yo creo que pues, de casi todas las personas o de todas las personas que utilizan esta herramienta. Y eso yo creo que no te lo puede dar una inteligencia artificial y que no te lo puede dar ChatGPT, no te lo puede dar un software de una aplicación. Creo que hasta ahí no, por el momento, no puede llegar. Entonces, creo que son dos cosas diferentes. Te voy a decir, eso no funciona, las lecturas con este tipo de herramientas y demás, ¿no? Porque es que a lo mejor a ti sí te funciona, porque a lo mejor tú lo único que necesitas es ese toque objetivo, pero cuando queremos ir a lo profundo y queremos conexiones, sobre todo emocionales, ahí nos tenemos que ir al terreno de lo humano. Entonces, son dos cosas diferentes, en mi opinión. Creo que con esto me fui por la tangente, pero creo que era un tema muy interesante de tratar porque, bueno, a lo mejor lo estabas dudando y yo te quería dar mi opinión en el asunto. Y esto me lleva a otro punto que tenía que aquí señalado y es el tema de que he tenido que hacer reajustes en mis prácticas y que los sigo haciendo. Yo creo que siempre estamos reajustando nuestra práctica, al igual que siempre se están moviendo nuestras creencias y va absolutamente conectado. Y es que cuando tú, mira, yo hace como, no lo sé, 8 años que leo cartas, no, tendría que hacer las cuentas, de manera, digamos, oficial. Y a lo largo de esos años, las creencias han fluctuado como he fluctuado yo. Es decir, en algunos periodos creo una cosa y practico más agarrado a un método, en otros creo otra. Y lo importante es irse reajustando, irse corrigiendo y para mí es importante también que lo tengas en cuenta porque no va a ser, a lo mejor no me vas a escuchar diciendo una cosa hoy que yo todavía sostenga mañana. Por eso también es importante el criterio también personal cuando consumimos contenido en general en la vida, sea de un periódico, noticias o lo que sea. Y es que las cosas pueden cambiar, las cosas pueden cambiar, las personas pueden cambiar de opinión. Y, por ejemplo, yo empecé mi serie de TikTok diciendo y hablando sobre todo de la parte del tarot no predictiva y más retrospectiva. Y siempre mi práctica ha tenido un peso de retrospección y de evolución mucho más pesado que la parte predictiva. Y en ese sentido es verdad. Pero creo que necesito hacer un ajuste ahí porque en los últimos meses he estado conectando mucho con canales que son especialmente productivos, productivos, predictivos, sobre todo en YouTube. Y es que no puedo hacer la vista gorda de la conexión que yo he sentido incluso en mi propia práctica muchas veces, aunque tú no y te quieras enfocar en construir algo, a ti las cartas te están señalando una evolución natural que va a tener esa energía de forma casi inminente y tú se lo comunicas a la persona. Entonces, en resumen, que no quiero seguir negando esa parte que está dentro de mi práctica y si eso me aleja del tarot evolutivo, digamos, y me mete también en la parte productiva, pues bueno, navegaremos esos mares. Chica, yo ya no voy a cerrar la puerta a nada porque si se siente adecuado conmigo, pues me trago mis palabras del pasado y ya no es que me las trague, es que asumo las consecuencias. Es decir, si más en el pasado estaba pues más centrada en la parte evolutiva y ahora me encuentro que hay una cierta parte predictiva, una cierta parte y cogida como a mí me gusta y tratada de una manera específica, pero que es un poco predictiva al fin y al cabo, pues la asumo y te vengo y te la cuento. Y nada, para mí era muy importante porque sobre todo si me sigues en TikTok o si vienes a alguna tirada privada conmigo, que por cierto, si quieres una sesión privada conmigo en Instagram tengo un link a mi página web y a mi correo y demás, mándame un correo y te doy toda la información. Y para mí es importante que veas en qué punto me encuentro y cómo está mi práctica actualmente para ver si tú conectas. Y que no te sorprendas si ahora en TikTok pues me ves
siendo que, qué sé yo, la energía de la semana o algunas cosas que tocan mucho con lo que es el tarot predictivo, pues tampoco te extrañe porque nos estamos un poco mudando de piel y más que mudando, aceptando partes que antes queríamos suprimir, pues por no pensar que a lo mejor eran lo suficientemente modernas o que no, no lo sé. Rollos mentales que estoy intentando quitarme para intentar siempre ser pues lo más auténtica con la versión de mí que está caminando ahora y lo más transparente también posible con, pues, con ustedes, ¿no? Y eso sería, a ver, vamos a ver el esquemita. Y por último, pues nada, eso, que para mí, si hay algo que podemos, con lo que te puedes quedar de este vídeo, amiga mía, es con el hecho de que las creencias cambian con nosotros, como cambiamos, cambian nuestras creencias y cambian nuestras formas de enfocar la vida y que lo importante es que pues, podemos hacer reajustes para sentirnos más alineados y que no hay problema con eso. Y que por qué uso yo el tarot y para qué. Yo sigo usándolo como una gran herramienta de introspección. Yo no pierdo nunca el foco de que yo estoy interpretando para conocerme y para trabajar mejor mis interpretaciones, abriendo ahora sí la puerta a que, pues si esa energía subyacente, como la llamamos nosotros, tiene algo que comunicarme o guiarme, pues estar abierta a recibirlo y poder decirlo con total naturalidad también, sin tener como que esconderlo, que sea una cosa como un poco más loca, solo porque pues, no hay una evidencia quizás científica de cómo funciona. Te lo digo, a mí, en mi práctica personal, me importa un reverendo pepino la evidencia científica, porque comprendo que hay cosas que te van a escapar siempre a la comprobación por ese tipo de métodos, o al menos que no se han podido comprobar hasta ahora, pero eso no significa que no tengan unos beneficios en mí y en otras personas. Entonces, a mí la única cosa que me interesa es que me beneficie y que beneficie a otras personas. Y si lo hace, aunque no tenga un contraste científico, a mí me da exactamente igual. Y aunque si no sepa cómo funciona y puede que nunca lo sepa el dedillo y no te pueda decir, conozco esta herramienta por delante y por detrás, voy a siempre intentar ofrecer lo más que sé o los conocimientos hasta donde pueda llegar, digamos, mi parte humana a comprenderla y ayudarte desde ahí, siendo evidentemente pues lo más profesional posible y tratando siempre pues de formarte o de seguir practicando pues para hacerlo mejor, pero sin tener en cuenta que tu capacidad humana llega hasta un punto y hay cosas que simplemente no vas a poder saber probablemente nunca y a vivir con ello. Y nada, yo creo, déjame dar un ojito, pero yo creo que bueno, que eso era lo que quería comentar por hoy. Es verdad que es que con todo este tema de la IA y con todas estas cosas modernas, pues a mí me viene mucho de, y seguramente no sea la única, de reflexionar pues sobre estas herramientas, sobre lo que no creo, sobre cómo puede ser compatible una cosa con la otra y nada. A mí me parece que tener esta charla entre las dos era interesante. Nos veremos en el próximo vídeo. Si quieres puedes interactuar conmigo pues a través de mis vídeos cortos en TikTok, que seguiremos con ellos. Ahora espero ya eso, encontrar como un sistema en este nuevo espacio y todo, pero claro, piensa que me estoy asentando. Y puedes seguirme en Instagram. Siempre digo que voy a intentar estar más activa, pero es verdad. Sé que ahora mismo no puedo garantizar un compromiso de decir todos los días a esta hora porque mi vida está demasiado revuelta, pero sí que siempre mantengo un cierto nivel de constancia porque me encanta hacer esto y creo que tiene mucho valor y es muy importante para mí, así que nos vemos en el siguiente, sea podcast que en mis redes sociales y tienes también toda la información en la descripción. Te auguro, como se diría en italiano, un buenísimo día, amiga mía, y nos vemos en la próxima. Chao.